¿Cómo puede realizarse un ser humano en la condición femenina? ¿Qué vías se le ofrecen? ¿Cuáles le llevan a callejones sin salida? ¿Cómo recuperar la independencia en el ámbito de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Puedes superarlas? La filosofía existencialista se centra en la experiencia individual de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad, la angustia y la preocupación por la muerte, así como la relación del ser humano con el mundo y los demás. Los filósofos existencialistas exploran cómo cada persona da sentido a su propia vida, en lugar de aceptar verdades universales o normas preestablecidas. La filosofía existencialista es una corriente filosófica que se originó a principios del siglo XX, principalmente en Francia y Alemania, y que ha tenido una gran influencia en la cultura occidental. La filosofía existencialista sostiene que la existencia humana es fundamentalmente inquietante y que la vida no tiene un significado intrínseco, sino que cada individuo debe crear su propio propósito y significado. Además, la filosofía existencialista destaca la libertad individual y la responsabilidad de cada persona de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Si nombramos algunos de los filósofos existencialistas más conocidos, podemos encontrar a Jean-Paul Sartre, Heidegger, Nietzsche o Simone de Beauvoir, tanto como Albert Camus. Beauvoir fue una figura clave dentro del movimiento existencialista francés, donde trabajó en estrecha colaboración con su pareja, Jean-Paul Sartre. Filosofía existencialista se enfoca en la experiencia individual de la existencia humana, así como el significado de cada persona le da a su propia vida. Uno de los principios fundamentales de la filosofía existencialista es: la existencia precede a la esencia. Beauvoir aplicó el existencialismo a la vida. El individuo para esta autora no es una esencia fija. De hecho, no hay una esencia fija que permita definir a la humanidad, sino que el ser humano se define a sí mismo en la medida en que existe y es consciente de sí mismo. Bajo la mirada del existencialismo, se posee existencia cuando se es consciente de sí y del mundo que nos rodea. Por ello, tenemos la capacidad de hacernos a nosotros mismos y de crear nuestro ser a través de la acción. Es decir, no hay un sentido que determine al individuo, sino que se constituyen mediante su propio proyecto. Por ello, el ser humano no es esencia, sino existencia. En cuanto a la idea de libertad y aplicación del concepto a la ética, este principio del existencialismo tiene fuertes implicaciones éticas, porque al concebirse al ser humano como una obra en marcha, a partir del lugar donde nos encontramos, podemos elegir y de esta forma crear nuestra propia definición, esencia o naturaleza de una forma solo humana. Del hecho de que poseamos esa libertad, se sigue que mi libertad coexiste con la de otros. Beauvoir presenta una moral existencialista que se encuentra comprometida con la libertad del otro. El plano ontológico y ético están imbrincados y necesariamente unidos en esta autora. El ser humano siempre está ligado a su entorno, porque si viéramos el entorno como algo separado de nosotros, viviríamos como cosas y no como proyectos o espontaneidad de deseo. Mi relación con las cosas que me rodean la creo yo misma, no me es algo ya dado. Todo esto bebe de la fenomenología de Husserl, por una parte, al defender que hay que ir a las cosas, de la influencia de Heidegger y la cuestión sobre el ser, y de Sartre al formalizar el existencialismo moderno. Cómo la verdadera condición humana radica en ser un proyecto inacabado implica en sí misma la idea de libertad. Yo soy mi libertad y dado que soy libre, ¿cómo uso bien mi libertad? Beauvoir afirma que asumimos nuestra libertad mediante la participación de proyectos y tomando decisiones. Su ética está basada absolutamente en la libertad del sujeto para conferir sus propios valores y fines. Es decir, necesitamos tener un objetivo porque es mediante el objetivo que el ser humano encuentra su fin. Al defender que debemos tener un fin para pasar de una libertad ontológica a una libertad moral, la filósofa existencialista defiende que es el hecho de tener un propio fin lo que nos otorga la libertad. Es el tomar responsabilidad cuando ejercemos nuestra libertad. La filósofa describe 5 personalidades que, de diferentes maneras, fracasan en el empeño de asumir la libertad moral. Está el subhombre, el hombre serio, el nihilista, el ser humano apasionado y el aventurero. Pero posteriormente será cuando Beauvoir introduce la importancia de pensar en una libertad sin olvidar el contexto social de los individuos, algo clave que veremos en su ética feminista. Beauvoir propone que tu identidad no se mide en el exterior, sino en este dinamismo del compromiso. Aquí podríamos preguntarnos, ¿qué posibilita ese dinamismo? La libertad de pensamiento nos permite cambiar de compromiso. Lo moral es comportarnos en base a nuestro compromiso con nuestra propia libertad. La libertad, ese concepto tan ambiguo. Para Beauvoir, la ambigüedad se refiere a la naturaleza contradictoria de la existencia humana, que es simultáneamente libre y determinada, individual y social, y limitada por la muerte. La ética de la ambigüedad es un libro escrito por Beauvoir en el que explora una ética existencialista basada en la idea de que la ambigüedad es una característica fundamental en la condición humana. En esta ética,
La libertad es vista como un valor fundamental de la vida humana, pero no como una simple elección entre opciones ya dadas. Más bien, estamos hablando de que la libertad consiste en esa capacidad de crear nuevas posibilidades y opciones para uno mismo. La libertad implica responsabilidad, porque cada elección que hacemos tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Para Beauvoir, la responsabilidad implica ser conscientes de nuestras elecciones y sobre todo de sus consecuencias y de cómo estas elecciones pueden afectar a los demás. En la ética de la ambigüedad también se centra en la importancia de la relación entre el individuo y la sociedad. Beauvoir argumenta que nuestra libertad y responsabilidad no existen en el vacío, sino que están influenciadas por las estructuras sociales y culturales en las que vivimos. Sin embargo, estas estructuras no determinan completamente nuestras elecciones y tenemos la capacidad de desafiarlas y crear nuevas posibilidades. En sí, la ética de la ambigüedad propone una ética existencialista basada en la idea de que la libertad y responsabilidad son fundamentales en la vida humana, pero que éstas están limitadas por la ambigüedad y la complejidad de nuestra existencia. La ética de Beauvoir se enfoca en la importancia de tomar decisiones conscientes y responsables, mientras se reconoce la influencia de las estructuras sociales, así como las culturales, en nuestras vidas. Pero ¿cómo ser conscientes y responsables sin tener en cuenta lo que nos atraviesa desde nuestro contexto? Desde su existencialismo, la autora reflexiona sobre la realización del ser humano en base a la libertad de su compromiso, su libertad coartada por su contexto social. Aquí es cuando plantea que la mujer es pensada a sí misma como un otro, como lo otro con respecto al hombre. Pensándose así, pierde identidad y se limita a las funciones que debe cumplir para ellos, y no todas sus posibilidades de ser, que como resalta Beauvoir, también son las posibilidades de ser madre, compañera, hermana, lesbiana y otras posibilidades. Ella es poseída, si no por el marido, por su hermano. Sin embargo, el cuerpo que trabaja y del que se goza y que conoce, tal vez antes de la esclava, la opresión, es también lo otro. Lo que es poseído es lo otro en el clan. Y lo otro poseído aliena a su vez. Da miedo, es mágico, es del mismo sexo que la diosa madre a la que se teme, poseído y poseedor. Virginia Woolf, con su frase «No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente», resumiría la idea ética de Beauvoir de que la mujer posee una libertad de pensar todas sus posibilidades de ser por naturaleza. Y lo que conforma al ser son todas las posibilidades, no que nos comprometemos con una única. Su famosa cita de la obra existencialista feminista El segundo sexo es «No se nace mujer, se llega a serlo». Aquí deja ver que es a través de nuestros propósitos y de ir superándonos que conseguimos existir con una identidad. Beauvoir hace real hincapié en que las posibilidades de ser deben emerger de las mujeres y no de lo que el hombre le demanda. Señala que el dinamismo de la mujer a lo largo de la historia ha estado relegado a ponerse al servicio y a la complacencia del hombre. Es por ello que solo puede ganar su libertad perdiendo esta promesa esclava. Pero, ¿lo podríamos decir que está habiendo aquí una esencialización de la mujer? Porque no todas las críticas a la ética de Beauvoir son justas, pero es importante abordar las preocupaciones que se han levantado sobre su trabajo. Lo mismo que Beauvoir ha sido ampliamente elogiada por su filosofía existencialista y su ética de ambigüedad, también ha habido muchas críticas y controversias a lo largo de su trabajo. Por ejemplo, podríamos decir que Beauvoir esencializa a las mujeres como un grupo homogéneo, en lugar de reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas que hay entre ellas. Podríamos responder a esta crítica diciendo que su objetivo en El segundo sexo era mostrar cómo las mujeres han sido históricamente oprimidas y marginadas debido a su género, y que ella no pretendía generalizar o reducir a las mujeres a una sola experiencia. Sin embargo, hablando sobre la experiencia individual, podríamos decir que puede haber una crítica a la universalidad, porque Beauvoir enfatiza demasiado esta experiencia individual y no tiene en cuenta las diferencias culturales y contextuales que influyen en la experiencia humana. Beauvoir podría responder a esto diciendo que su ética de la ambigüedad reconoce la influencia de las estructuras sociales y culturales en la vida de las personas, que realmente su objetivo es ofrecer una ética existencialista que sea relevante para todas las personas, independientemente de su contexto cultural. Sin embargo, no podríamos decir que esta filosofía es demasiado abstracta, porque algunos críticos han considerado que había una falta de compromiso político. No se enfocaba suficiente en las realidades políticas y sociales del mundo. Beauvoir podría responder a esta crítica diciendo que su ética de la ambigüedad realmente enfatiza la responsabilidad y la acción consciente, lo que implica necesariamente tomar decisiones políticas y participar en la creación de un mundo más justo y equitativo. A todas estas críticas comunes de la ética de Simone de Beauvoir, ella puede responder
afirmando que el objetivo principal es ofrecer una perspectiva existencialista que resalte la libertad, la responsabilidad y la complejidad de la existencia humana, así como que la filosofía está en constante evolución y en un diálogo con las críticas y los desafíos que se presentan. Por eso mismo, su trabajo sigue siendo relevante hoy en día. La obra que dejó Simone de Beauvoir y su propuesta fue la base de muchos movimientos feministas. La gran aportación de esta autora es el hecho de pensar a las mujeres, intentar ir al fondo de la cuestión y convertir a la mujer en el centro de su pensamiento. Fundó la Liga de los Derechos de la Mujer para convertir las ideas en acción real. Analizó las insuficiencias del marxismo que ha sido seguido por el feminismo posterior. Hizo un análisis económico de subordinación de las mujeres y una crítica al psicoanálisis. La obra de Simone fundó las bases sobre las que se levantaron los estudios feministas y la perspectiva de género. Podemos considerar que sus ideas pueden ser aplicadas en la vida cotidiana y cómo su filosofía nos puede ayudar a vivir vidas más éticas y sobre todo más significativas. Mujeres excluidas de la concepción del ser humano.